Pues yo nací el 13 de agosto de 1949 en La Granja, en Segovia, un pueblo bien bonito. Y nací en la casa de mis abuelos, o sea, soy la segunda de 6 hermanos y soy la única que he nacido en casa, o sea, que no he nacido en un hospital y tal. Entonces, mi familia, mi padre era ingeniero industrial, o sea, digamos, clase media. Mi madre, ama de casa, desde que se casó, es decir, había trabajado en la Telefónica y había trabajado en el Banco de España, pero cuando se casó, pues le obligaron a la excedencia forzosa por matrimonio que había durante el franquismo, ¿no? Aparte de que mi madre se puso nada más casarse a tener un hijo cada año, y supongo que aunque no lo hubieran obligado, pues hubiera tenido, porque estaba muy sobrepasada con tanto hijo. Y, y bueno, pues ¿cómo era mi familia políticamente? Bueno, en mi familia nunca se hablaba de política, mi familia era de derechas, no se hablaba nunca de política. La familia de mi madre y de mi padre eran muy diferentes. La familia de mi madre eran como más de derechas, y más de derechas no solamente, digamos, en lo político, sino también en el comportamiento respecto al trabajo, respecto a la forma de aparentar, de las amistades, de seleccionar gente más o menos así de una clase social y tal. La familia de mi padre era muy diferente porque el abuelo, o sea, mi abuelo, el padre de mi padre, era de la Inclusa, de aquí de Valladolid, por cierto. Era de la Inclusa, pero lo que ahora llamamos no adoptar, sino esto otro que es acogimiento. Acogida. Pues le acogieron, que en aquellos tiempos, o sea, mi abuelo pues se casó como en el año 20 o por ahí, pues debió de nacer como unos 30 años antes, o sea, a finales del siglo XIX. Entonces era de eso, de la Inclusa de Valladolid, y le acogió una familia de Bilbao. Y mi abuelo se sentía muy de Bilbao porque además es que había sido como muy... él decía que toda su vida había sido muy determinada por lo que era Bilbao en esa época, era la industrialización. Él estudió en una escuela de adultos, él decía que había aprendido a leer ya de casado, no sé si sería eso verdad. Mi abuelo era muy listo, era esa persona con una inteligencia natural y muy yo creo que ambicioso, ¿no? Entonces, ¿por qué mi abuelo, yo creo que cambió la chaqueta en la guerra, que había sido primero de izquierdas y que luego, claro, cuando las izquierdas perdieron la guerra civil, pero tanto mi abuelo como mi abuela, que cuidaban mucho de nosotros, porque veían a mi madre tan desbordada con tantos niños, que nos llevaban muchas veces con los abuelos y nos encantaba ir y tal, ¿no? Entonces mi abuela, por ejemplo, era de estas que se juntaba con las amigotas los jueves, mujeres solas, sin maridos. A mí me extrañaba un montón porque mi madre iba siempre con los maridos y tal, ¿no? Bueno, y no hablaban tampoco de política, pero ya digo yo que sociológicamente eran más de izquierdas y más abiertos y tenían menos miedo, porque yo creo que mi madre tenía siempre mucho miedo a todo. Entonces, fíjate si eran o sea, si el ambiente que yo tenía no era para nada afín a los comunistas, que cuando yo tendría como unos 5 años así, que estábamos en San Rafael, en la provincia de Segovia también, entonces soñé que venían los comunistas. ¿Qué oiría yo? Yo tenía, ya digo, como unos 5 años. Y lo recuerdo. O sea, fue una cosa así como tan angustiosa. O sea, el mensaje que yo he cogido de conversaciones que oyera a los mayores, más bien a mi madre con otras señoras de por allí, que los comunistas yo me creía que eran osos. Como estábamos allí en un sitio que había mucho campo y montaña y tal, pues entonces eran unos osos que, como en los cuentos, ¿no?, pues querían entrar en la casa y tal y cual. O sea que nada, de buen rollito con los comunistas. Y bueno, pues yo me fui de casa de mis padres
prácticamente, o sea, yo creo que tenía 18, 19 años cuando me fui de casa de mis padres. ¿Dónde estudias? ¿En qué Ah, es colegio? verdad, claro. Entre el nacimiento y los 5 años pasaron muchas cosas. Yo estudié en un colegio de monjas, en las Marianistas. Y Y el tipo de educación o de, bueno, también lo relacionado con la iglesia, con... ¿viste en ese momento algún tipo ya de transformación a raíz del Concilio Vaticano? muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo viví eso muy intensamente. Porque claro, yo estaba todavía en el colegio cuando fue el Concilio Vaticano II. Y entonces eso, había un movimiento... Ah, bueno, y es que en los colegios de monjas, no solamente en el mío, yo creo que en todos prácticamente había una cosa que se llamaban las congregaciones marianas. Que yo no tenía ni idea tampoco, porque mi familia, lo mismo que era más o menos religiosa y tal, sobre todo la familia de mi madre era de ir a todos los domingos a misa y tal, pero de estar en cosas así como eso de las congregaciones marianas, yo creo que, no sé, no había oído yo nada en mi casa. Y mi madre iba un poco a los mínimos, porque ya digo que estaba muy desbordada con tanto niño. Entonces ella procuraba ser de orden, no contradecir a las monjas y tal y cual, pero a la vez no complicarse mucho la vida. Y mi padre era siempre más... o sea, él hacía lo que quería, a pesar de tener tantos niños, a pesar de que a veces los niños, por ejemplo, mi madre decía a las 10 de la noche que llegaba mi padre muchas veces de trabajar, y decía a mi madre, tenéis que estar en la cama porque tu padre viene muy cansado y como empieza a oíros gritar y tal, y entonces hacíamos como que estábamos dormidos para que mi padre no se enfadara y tal. Pero luego él llegaba los domingos, le encantaba el campo, se iba al campo y mi madre decía, pero ¿cómo vamos? Porque no estaba nada así como organizado y tal. Bueno, entonces eran así diferentes. Yo, el colegio de las monjas, yo soy claustrofóbica, yo creo que física y espiritualmente. No aguanto los espacios cerrados, ni ya digo, ni físicamente, que por eso también he tenido algunas cosas. En el colegio, por ejemplo, yo me ponía siempre al lado de la ventana y siempre me decían que ese no es tu sitio y tal. Y yo, ay, por favor, cerca la ventana porque me sigue pasando, ¿no? Y me pasa desde pequeña. Y luego el colegio, para mí, tantos años de colegio, tantas horas en el colegio me castigaba muchísimo. Y el castigo consistía fundamentalmente que si la hora de salida era a las 6, quedarte 2 horas más hasta las 8. O sea, yo estaba ya de colegio hasta el último pelo. Cuando llegué a la adolescencia, me acuerdo muchísimo, yo una adolescencia de estas contra todo, contra toda la autoridad, sobre todo contra las monjas, contra mi madre. A mi padre le dejaba fuera, como mi padre era más... Aparte un poco de complejo de Edipo, pero como mi padre era más ausente, pues no lo percibía tanto. Y además yo veía eso, que mi padre era muy libre, él, dentro de todo lo que tenía. Pero en el colegio me castigaban mucho y entonces yo pedí, aparte que me metí en las congregaciones marianas, que eso a las monjas les parecía bien, no a todas quizá, pero les parecía bien. Digo no a todas porque precisamente porque se hablaba de eso el Vaticano II, que decía el compromiso con los pobres y todas esas cosas. Y en ese ambiente, pues, por ejemplo, yo empecé a oír hablar de comisiones obreras, ya desde el colegio. Que estábamos en un colegio, no sé cómo, o sea, dentro de que no era de los peores, pero desde luego para nada era. Y sobre todo porque las monjas de mi colegio, que eran las marianistas, montaron unos pabellones prefabricados de educación de adultos en Orcasitas, que es un barrio obrero de Madrid. Y a mí me propusieron, porque ya sacó muy buena nota en matemáticas, que diera clases de matemáticas, el año que yo estaba estudiando el PREU. ¿Te acuerdas del año? El año que era, pues, sería el año 64 o 65. Tendría yo 15 años o 16. 16 años tenía yo. Sí, 16 años tenía. Vale. Y para mí eso fue una cosa, aparte de que suspendí y que mi padre me dijo esa sentencia... Primero es la obligación y luego la devoción, eso me ha ido acompañando toda mi vida, porque entonces yo descubrí que me gustaba hacer cosas que estaban fuera, como quien dice, del camino, ¿no? Del camino obligatorio, de la obligación que decía mi padre. Porque mis alumnas eran bastante jóvenes, eran chicas bastante jóvenes. O sea, que era de adultos porque eran chicas que habían terminado la escolarización, muchas estaban trabajando desde los 14 años y querían sacarse el certificado, lo que ahora se llama certificado de escolaridad o algo así, pues querían ellas y
Y, por ejemplo, hubo una asamblea de comisiones obreras en Orcasitas, muy cerca de donde estaba el pabellón este, y una de mis alumnas me estuvo hablando que su padre había estado en la asamblea de comisiones obreras. Se oía hablar de comisiones obreras por todas partes, porque incluso ya digo yo, estando en una familia y en un colegio monjas, te llegaba por todos lados. Y mucho era por la iglesia, porque había curas obreros, porque un sector de la iglesia, por la mejor gente que yo empecé a conocer, porque en las congregaciones marianas había los que estábamos en el colegio, que se llamaban las juveniles, y yo llegué a ser presidenta nacional. Mafalda estaba conmigo, yo conocía a Mafalda ahí, por ejemplo, porque ella iba a otro colegio, pero como nos juntábamos de muchos colegios, pues conocí a ella, Cristina Cámara, que es otra compañera que seguimos teniendo mucho contacto y que está muy metida porque estudió medicina y está metida en la sanidad pública, pues ahí y Vicky Abril, o sea, hay de las que conocí yo ahí, hay unas cuantas que nos seguimos todavía encontrando y me encanta, es una cosa que me acompaña muchísimo en mi vida, el que haya personas que evolucionen un poco como yo, la verdad me gusta, me siento como reforzada, porque bueno, cada uno hacemos lo que creemos en el momento que nos surge y que nos parece y tal, ¿no? Es muy difícil evolucionar así tanto, y al 100% no evolucionamos a la par, pero de tener espacios, de seguir haciendo cosas juntas, es una cosa muy gratificante. Y bueno, pues eso. Las congregaciones, o sea, explícame un poco lo de las congregaciones marianas. Pues las congregaciones eran, por una parte, por colegios, de manera que nosotras, igual que luego en comisiones decían, pues fulanita trabaja en Estándar Eléctrica, ¿no? Pues en las congregaciones marianas decían, es del Colegio de las Esclavas de Martínez Campos. Entonces era por colegios. Y luego teníamos algunas cosas, casi siempre todo chicas por un lado, chicos por otro, pero hicimos unos campamentos en los veranos, en esos años, pues eso, cuando yo tenía como 16, 17 años, que íbamos chicos y chicas. Y también algunos de esos chicos y chicas también los conocí yo ahí, pero con los chicos, no sé, he tenido como menos relación, aunque también algunos. Pepe García Velasco, que fue presidente de las congregaciones juveniles de chicos, un poco después que yo, a la vez que yo fue Regino García Badell, que es un tío que luego fue anarquista, luego se casó con una hija de Delibes, y luego ha sido muy de derechas, ha sido jefe de gabinete de Esperanza Aguirre y muy de derechas. Era muy divertido, tengo que decir, hace muchas décadas que no le veo, muchas, pero luego fue Pepe García Velasco, que ese luego salió de izquierdas. Yo pienso que la mayoría de la gente de mi generación ha sido bastante izquierdas, la verdad. Dentro de eso, veníamos de lo que veníamos y tal. Yo cuando empecé ya a estar, por ejemplo, en comisiones, una cosa que percibía es que repartíamos propaganda, y me cagaba de miedo repartir propaganda, porque claro, te pillaban en eso y tú tenías... Fíjate, yo tenía más miedo a la detención, ya que me torturaran, ya que en ese momento yo delatara a compañeras, tenía más miedo a eso que al mero hecho de ir a la cárcel. Y bueno, pues las congregaciones marianas, ambientillo de que estaban cambiando cosas, la iglesia, la gente mejor que había en todas las comunidades cristianas de base y todo eso, toda la mejor gente estaba o en comisiones obreras o conectada con comisiones obreras o buscando locales para comisiones obreras, el Padre Llanos, todo eso, ese ambiente, vamos, lo vivimos intensísimamente. Y mira, ves, por ejemplo, pues yo no sé, o sea, porque Ichea Ruiz Jiménez, la que está también en esta jornada, ella es sobrina o hija de Juan Luis Ruiz Jiménez, que sería como 10 años mayor que yo, que también era de las congregaciones marianas, y que ese tío se fue a un piso en Vallecas y a trabajar en Vallecas había mucha conciencia social. Yo luego me fui a vivir allí y el autobús que había, que era el 37 me parece que era, que lo cogían de Atocha a Vallecas, bueno, toda la gente del autobús hablando y toda la gente en pleno franquismo todavía, toda la gente con una conciencia de clase enorme. Y bueno, pues eso, que yo con 17 años y todo eso ya empecé a tener contacto con esto. Y luego hablar de comisiones obreras. Sí, y a querer yo, desde que había ido a Orcasitas, o sea, yo la decisión que sí tomé en la adolescencia y que la verdad que la conservo hasta hoy, es, por una parte, eso que digo de que no me gustan los ambientes cerrados, que me gusta ver lo que hay
al otro lado de la ventana, otra gente, no me gusta estar siempre con gente que, no sé, como muy homogénea, no me gusta. Y me metí también en los scouts, que en las chicas se llamaban las guías. Y ahí también había un ambiente muy diferente del de mi colegio, porque yo creo que en mi colegio sí que había chicas que empezaron a trabajar pronto, pero no se hablaba de ello. O sea, sí notábamos que al cumplirlos, pues al terminar lo que se llamaba el bachiller elemental, que teníamos 13, 14 años, 14 años era la edad legal de trabajar, a partir de que se podía, y de repente pues desaparecían, vamos a poner, pues a lo mejor un 20% de las niñas del colegio dejaban ya de estudiar. ¿Qué hacían? Las compañeras estas que no continuaban quinto y sexto de bachiller, pues yo creo que más bien es eso, que empezaban a trabajar, aunque fueran profesiones pues de, como había dicho Galdós antes, ¿no? Profesiones de que no se notara mucho que eran trabajadoras, ¿no? Como en una oficina de un conocido o cosas así, ¿no? Pero en cambio las guías eran trabajadoras sin complejos, eran chicas de mi edad y eran trabajadoras sin complejos y presumían mucho de dónde trabajaban, de lo que contaban mucho, lo que había en su trabajo y todo eso, y luego íbamos mucho al campo, que es para lo que están un poco esas asociaciones, y nos íbamos de campamento, en tienda de campaña, cosa que las chicas, porque yo, claro, por lo que yo conecté también con eso, porque me fastidiaba que mis hermanos, aunque fuera con la OGE, que era lo de falangistas y tal y cual, pero iban de campamento, íbamos a verles, me encantaba dormir en la tienda de campaña y todo eso, ¿no? Total, que sí, había como una mezcolanza ahí de ambientes, entre ambientes ¿Y de sección femenina? Y ¿recuerdas algo? Me acuerdo yo mucho de la sección femenina. Lo que más me acuerdo de la sección femenina, que a mí me chocaba mucho, es que ellas todo nos decían que nos teníamos que casar y teníamos que ser muy buenas esposas y cómo teníamos que cuidar a los niños y hacer una canastilla para los bebés y todo muy de esposa y madre. Sí. Pero ellas no eran ni esposas ni madres, eran todas solteras. Sí. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que ellas, que se lo pasan pipa, porque además había una cosa que le llamaban las cátedras ambulantes, sí, que iban también ellas por ahí por los pueblos y tal, y yo decía, oh, yo también quiero hacer eso. Y sin embargo, no, nosotras a casarnos, o sea, sí, era una contradicción que había con la sección femenina. Pero para mí fue mucha más influencia que la sección femenina, que la verdad que yo iba a probar las cosas y las 3 asignaturas que nos daban ellas. Para mí mucha más influencia todo este ambiente de las comunidades de base, de las cosas cristianas, que en ese momento tenían una aproximación muy grande al movimiento obrero. Y bueno, pues entonces empecé a estudiar agrónomos, seguía con esta cosa que había empezado ya de la obligación y la devoción. ¿Tenías claro que ibas a la universidad? Lo tenía más claro, yo creo, que mi padre, sobre todo, mi padre tenía mucho empeño en que estudiáramos, mucho, mi padre siempre, y como las 2 mayores éramos chicas y mi hermana era mucho mejor estudiante que yo, pues a mí siempre bueno, y entonces yo un verano me fui a Murcia. En realidad yo quería ir a Israel, porque en la escuela de agrónomos pues se seguía mucho, porque en Israel se estaban haciendo formas de cultivos muy innovadoras y tal, y entonces otro compañero y yo ya teníamos todo para irnos a un kibutz de esos, había sido la guerra de los 6 días y la situación allí todavía, pues me imagino que aparte de que el Estado de Israel ha estado militarizado y en guerra con Palestina siempre, ¿no? ¿Recuerdas, Begoña, en la carrera había más mujeres que hombres? Como éramos 4 gatas. 4 chicas. Éramos muy pocas. Había ejemplos notables de, por ejemplo, Alicia Langreo, que empezó la carrera conmigo, pero Alicia iba como un tiro, a curso por año, y yo iba fatal. O sea, yo repetí primero, repetí segundo, y en segundo ya lo dejé. Pero Alicia... ¿Estabas metida en otras cosas o porque pues sí, no querías estudiar? Estaba en otras cosas porque en primero de agrónomos, sí, pues eso, que fue cuando quise ir a lo de Kibú, no me dejaron, y dije, pues no me dejáis, yo necesitaba un permiso para ir a eso, un permiso porque era menor de edad, sí, en aquel tiempo eras menor de edad, hasta los 21 me parece que era, y digo, pues ahora me voy a Murcia a trabajar en la conserva, en el verano en Murcia, Dios mío, un calor, en Molina de Segura, un pueblo de Murcia que había muchísimas fábricas de conserva, un calorón, pero chica, una toma de conciencia ahí tremenda. ¿Sería tu punto de inflexión eso? Desde luego sí.
Yo ya digo que venía un poquito preparada por lo de casitas y porque esto de las comunidades de base, que tenían mucho en Vallecas, en barrios obreros y tal, pero lo de trabajar en una fábrica de conservas en Molina de Segura, que parecía como de Dickens, o sea, aquello era terrible. Fuimos mi hermana, otra, esa Cristina Cámara, otra Maite Garre, que con esa ha perdido el contacto. Fuimos allí y bueno, pues íbamos de fábrica en fábrica pidiendo trabajo y tal, y entonces, bueno, pues yo trabajaba en una fábrica de botes y mi hermana y Cristina, o sea, Maite y yo en una fábrica de hacer los envases y las otras en la fábrica de meter tomate, entonces era la campaña, iba por la, o sea, se recolecta el tomate, pues es la temporada de envasar tomate, se recolecta el pimiento, pues pimiento. Bueno, el tomate se envasaba pelado, bueno, ahora también, claro, y el pelado era al vapor. Y eso, o sea, si allí ya había una temperatura de 40 grados en la atmósfera, en un sitio donde se está todo el rato escaldando tomates, para eso se desmayaban las compañeras y no dejaban que las recogieran las que estaban trabajando, tenía que ser el encargado el que fuera a ayudarlas, o sea, era terrible. Y muy buenas compañeras, yo tenía unas compañeras, una que se llamaba Rosario, que decía, el grito de rebeldía era, coñe, que somos personas. Y mira, eso dicho en aquel ambiente, te juro, que es que todavía me pone la carne de gallina porque yo decía, ay, sí, que somos personas, porque que nos mal sacaban a base de mí. Pero ¿y qué necesidad tenías tú de trabajar con tu familia que vivía más o menos bien? ¿Por qué? ¿Por un acto de rebeldía? ¿Por vivir tu propia experiencia? Yo por una parte porque quería tener como más independencia y por otra parte a mí sí me inculcaron la cultura del trabajo y eso era muchísimo mi padre también. Y mi padre y la familia de mi padre, toda la familia de mi padre eran trabajadores y que la gente no era buena o mala, sino trabajadora o no trabajadora. Y mi padre decía que la gente que no vivía de su trabajo como que no tenía legitimidad para defender nada, ¿no? Porque tenía que saber lo que costaba ganar el dinero, o sea, sí. Mi abuelo, ya digo, que había trabajado desde muy pequeño, que había hecho todos esos esfuerzos y tal. Y mi padre, pues hombre, no tanto, porque había podido estudiar una carrera, pero era muy del trabajo. La cultura del trabajo a mí me la han inculcado mucho. Y ahora que hay tantas discusiones cuestionando eso, en el feminismo inclusive y tal, yo soy muy de eso porque lo que sí creo es que la gente que trabaja, pues eso, que sabe lo que cuestan las cosas y sabe lo que es no tener trabajo y sabe lo que es pasarlo mal para sobrevivir. O sea, eso para mí es muy importante. Y en Molina de Segura había una conciencia también muy grande de clase. O sea, lo mismo que digo que mis alumnas de casitas se sentían mucho obreras y trabajadoras y tal. Mis compañeras de la fábrica, esa Rosario particularmente, que luego fui a su boda y todo, que era estupenda. Y luego había unas que no trabajaban en mi fábrica, pero que tenía contacto, la Rosario, y que nos invitaron a comer, y eso que se llamaban el rojo puche. O sea, yo que no tengo memoria de estas cosas se me han quedado grabadas. Entonces estas tías eran de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, y eran también con una conciencia obrera muy clara, y organizadas. Ya no sé muy bien cómo, pero luego en Molina de Segura ha habido un movimiento obrero muy potente. Total, que cuando volví a Madrid, porque allí estuve 2 meses, fue el año que el hombre llegó a la luna, pues cuando volví a Madrid dije a mi madre, yo no quiero seguir viviendo en casa. No, yo dije que yo quería trabajar y vivir de mi trabajo y que no quería seguir viviendo en casa de mis padres. O mi madre venga a llorar, pues que no me hagas esto y tal y cual. Yo que sí, que estoy decidida y ahora, si me lo impides, va a ser por la fuerza. Entonces mi madre dice, pues díselo a tu padre, como diciendo, díselo al coco, ¿no? Y para mi sorpresa, cojo y bueno, pues nada, ya, papá, me quiero ir de casa y quiero trabajar y vivir de mi trabajo. Y mi padre dijo, ¿lo has pensado bien? Y digo, sí, lo he pensado bien, estoy convencida. Dijo mi padre, pues ya has pensado bien, hazlo. Y dice, pero solamente te pido 2 cosas, fíjate. Una, que cuidado con los comunistas, y la otra, que no dejes de estudiar. Bueno, pues al cabo de 1 año y pico yo había dejado de estudiar porque la verdad es que era incompatible el trabajar a pesar. Sobre todo mientras estuve de empleada de hogar, cogía a propósito, porque claro, cogía las casas
conciliando los horarios con los que tenía de clase y de prácticas, que tenía muchas prácticas y tal, pero me las cambiaba mucho, porque claro, yo cada vez que le decía, oiga, yo no puedo venir porque ha cambiado usted lo del jueves al viernes, porque trabajo, y me decía, pues elija o trabajar, o sea, casi ningún profesor consideraba que el trabajar fuera como una, no sé cómo decir, algo a considerar, ¿no? Para que no cambiar los horarios y todo eso. Y eso, pues dejé, porque ya vi, y sobre todo que ya entré en una fábrica, que ahí no podías elegir, pues voy los viernes o voy los jueves, y entré en Ornan, en una fábrica de bombillas, y trabajaba en los... ¿Había mujeres y hombres allí? Pues éramos, en Orran, en los 4 años que yo estuve, llegamos a ser 1000 trabajadores, y éramos, yo creo que como el 80% mujeres, o sea, lo que llamaban especialistas, que era la categoría más baja, éramos todos mujeres, y luego los hombres eran encargados, mecánicos, había algunas mujeres que estaban en administración, o sea, que eran, pero muy pocos, ahí la inmensa mayoría éramos en la fábrica y éramos especialistas, y yo creo que por cada, a lo mejor 20 o 30 especialistas, había un mecánico y un encargado, una cosa así, éramos casi todas mujeres. Y me pasó lo mismo, que en la fábrica también. En la fábrica sí que, por una parte, había también una gente que venía, porque yo entonces vivía en el barrio del Pilar, luego ya me cambié a Vallecas y después ya me cambié a Lavapiés, que es donde sigo viviendo ahora. Y entonces había unas que también eran de la parroquia y de estas cosas así, anarquistas, pero no les gustaba tampoco la CNT. Bueno, la iglesia yo creo que le gustaba, y el párroco aquel quería controlarnos mucho. Había un club juvenil que íbamos mucha gente y tal, y se metía mucho en nuestras vidas y tenía que saber lo que hacíamos y dejábamos hacer, pero no nuestras, ¿no? Si tenemos que salir corriendo nos avisa. Pues entonces yo ya digo que yo ya sabía que existía comisiones obreras y dije yo, ahora que soy una fábrica, ahora sí que entro en comisiones obreras, porque de empleada de hogar no había caso. Y entonces le dije a un amigo mío que me diera un contacto con comisiones, que era muy clandestino y tal, y este era de la ORT, Manolo Guedán, y me dijo, pero te tienes que formar primero políticamente antes de entrar en comisiones. Entonces la idea de Manolo, primero te haces de la ORT, en la ORT te preparamos para entrar en comisiones, cuando en realidad era mucho más sencillo estar en comisiones que estar en la ORT, sinceramente. Pero la ORT también quería controlar a los suyos que entraran en comisiones, quería que fueran de la ORT. Y bueno, pues entré en comisiones siendo de la ORT. ¿Y qué significaba ser de la ORT? ¿Ibas a alguna reunión? ¿Qué te decían? Que se iba a reuniones, que yo trabajaba de tarde y como por las reuniones se hacían todas por la tarde, pues no era a mí para que yo pudiera ir, hacían reuniones los domingos. A mí que los domingos me encantaba ir al campo, pues me tenía haciendo autostop un montón de domingos para llegar a la reunión que teníamos los domingos por la tarde, chale. O sea que yo era bastante así. Y luego, ¿en qué consiste? Vale, pues vamos a comisiones obreras y otra que era de Telefunken, en Virtudes y yo, éramos las de la ORT. Entonces a mí me decían en la ORT, bueno, pues tú di, por ejemplo, que tenemos un aparato para hacer propaganda. O sea, que cuando vayáis a hacer una octavilla, di que tú cuentas con un aparato. Cojo, digo, oye, yo puedo, se redacta ahí la octavilla y yo puedo imprimirla y luego hacer el reparto y todo eso. Y cogen los de la ORT y me cambiaban un párrafo. Y yo dije, no, a mí esto no me lo hacéis, y encima sin avisarme, porque la ORT tenía como una especie de huella, ¿no? De decir, como ahora decimos la firma electrónica, pues la huella de la ORT era decir el pelele Juan Carlos y, como era, no sé qué, bueno, una frase hecha de esas, que los trotskistas tenían uno, los de la ORT tenían otra, tenían una frasecita ya como decir, ¿para qué ha pasado la ORT? Y digo, no, esto es comisiones obreras, lo siento, a mí no me haces quedar con compañeros, oye, no me haces quedar aquí como una traidora, que el texto acordado es uno y tú le has metido un parrafito que no está acordado, coño. Y eso ya me mosqueó a mí mucho. Y entonces, pues bueno, ahí fue ya que me metí en el PC. Y luego además es que se firmó un convenio de metal en aquellos tiempos, un convenio de metal, o sea, por una parte, antes de estar yo, cuando la ORT me estaba preparando, pero todavía no me había lanzado adentro a las reuniones de comisiones y tal, pues entonces un compañero de Telefunken también repartió
panfletos diciendo se está negociando el convenio de metal y las reivindicaciones de comisiones obreras son esta y esta. Una reivindicación de comisiones obreras que se consiguió ese año en el metal es que la media hora de la comida computara como trabajada, cosa que ahora también es así. O sea, tú tienes más de 6 horas, no sé cuánto, te tienen que dar una pausa, esa pausa computa como trabajada. Pero eso es lo que ahora se está hablando de esto, ¿no? De reducir otra vez la jornada, que francamente ya toca. Pero bueno, es que cuando se aprobó aquello era la típica fecha del año que entrabas a trabajar de noche y salías de noche, que es que te da 100 patadas. Y claro, esa media horita que ganamos, aparte de que el cuerpo te lo agradece mogollón, pues es que salíamos de día. Y yo dije, joder, esto mola cantidad, los sindicatos, esto es fenomenal, vamos, hay que estar. Pero y bueno, todo eso infiltrado dentro del sindicato vertical. O sea, todo eso sí, que conseguía sí. era... Y además, fíjate, en Orran, donde yo trabajaba entonces, los falangistas habían llegado a estar dentro de comisiones. Y el que era el presidente de Jurada Empresa, que no se llamaba comité, sino Jurada Empresa, era un tío que había firmado con Marcelino Camacho y con otros del metal la constitución de comisiones obreras del metal, pues muy antes. Pero claro, luego ya cuando vieron que Marcelino era comunista, que estaba en la cárcel y tal y cual, dijo, no, yo me voy con Bañales, se llamaba el presidente del sindicato vertical entonces de Madrid, que era el típico tío que ponía la pistola, como tú tienes las gafas, él ponía una pistola encima de la mesa cuando hablaba con la gente, sí, horrible. O sea, y ahí empecé yo a saber lo que era ir al sindicato vertical, que hacíamos concentraciones, que luego en químicas, cuando me echaron de Orran, que pasé a trabajar en químicas, pues también íbamos al piso donde estaban los de químicas, que no me parecían tan falangistas y tan de la pistola y todo eso, pero también íbamos ahí con Matilde Fernández, ella estaba en la UGT y yo estaba en comisiones y tal. Y bueno, para mí, la verdad... ¿Cuántas mujeres erais en esas reuniones? Pues, ¿qué seríamos? A lo mejor un tercio, ¿eh? Sí. Sí, porque por ejemplo esta que te digo Virtudes, de Standard Eléctrica, que era la fábrica más grande de toda la zona de Méndez Álvaro donde estaba yo, de Standard eran mujeres, casi siempre, las representantes, y además no veas que tías, o sea, no, había bastantes. Y porque Standard tenía el centro de Ramírez del Prado y otro que estaba en la calle Méndez Álvaro. Luego, y la otra fábrica muy importante que es con la que yo, o sea, con el compañero que representaba esa empresa me emparejé, Pepito Casado, él era de Isodel Sprecher, que era una fábrica de aparamenta eléctrica, joder, una empresa, mira, todo esto de repartir la propaganda, que vuelvo a decir, yo sobre todo al principio pasaba miedo, no, muchísimo, porque además las zonas industriales estaban siempre como un poquito ahí fuera de, o sea, como en descampados, en sitios que, francamente, como llegara un coche de policía es que no tenías escapatoria, porque no era como en un sitio donde hay mucha gente y tal y cual, ahí es que estaba... Bueno, pues íbamos a repartir propaganda, por ejemplo, a la puerta de Isodel, y parece que lo estoy viendo, que yo, porque además eso, mantengo el contacto con el que me hizo eso, ¿no? Yo llevaba un taco, mi compañero estaba haciendo la mili, no estaba en aquel momento en la fábrica, estaba haciendo la mili. Y entonces yo llevaba un taco para ir repartiendo, pues como se repartía y se reparte hoy también, ¿no? Los panfletos. Y la gente estábamos, esta es la puerta de la fábrica, yo estaba en la acera de enfrente, es una calle bastante ancha, pero era por donde la gente venía del metro y todo eso, ¿no? Unos que estaban dentro de la fábrica, de currantes, cruzan la calle y me dice, dame un taco que yo te ayudo a repartir. Bueno, de verdad, esas cosas te marcan para siempre, sinceramente. Es que dices, somos de lo mismo. Y aquí hay un tío al que yo no conozco de nada, luego he sido madrina, muy mala madrina por otro lado, de uno de sus hijos, pero Pablo Tortosa, o sea, es que eso de sentir, cuando la gente, por ejemplo, nacionalista dice el sentido de pertenencia, Comisiones es como mi madre, yo pertenezco a esa familia, o sea, no, en serio. Y luego, por ejemplo, Marcelino Camacho, que era así como un padre, porque era muy paternalista, pero digo, yo soy muy marcelinista. Aquí hay gente que es a favor, yo en contra. Yo, Marcelino, es de esas personas que me parece que es de Bertolt Brecht la frase que dice, ¿no? Ahí a la buena gente se la quiere más cuanto más se la conoce. A la buena gente se la conoce porque se la quiere más cuando se la conoce. Pues Marcelino era así.
pesado, hablaba, repetía muchas cosas, nos quería inculcar lo de la ruptura astillada con el franquismo, ¿no? Que decía que como no había habido una ruptura neta, que por eso teníamos todavía el franquismo impregnando mucho las instituciones, el derecho laboral, todo esto, ¿no? Pero bueno, que el hecho es eso, que yo entré en Comisiones del Metal, me detuvieron en el año 73, me detuvieron en una reunión. Porque cuando yo entré en Comisiones Obreras era el año 72 o 71, sería, ¿no? 70, sí, cuando estaba en la ORT 71 y en el 72, más bien en el 73 entré en el PC. Y al poco de, o sea, en el otoño del 73, a la vuelta del verano, me detuvieron. ¿Estabas en el PC cuando te detienen? Sí, estaba en el PC desde hacía poco tiempo, meses, pero estaba en el PC. ¿Y notaste diferencia de estar en comisiones, lo que hacíais, cuando entras en el PC? Muchísimas. Sí. A mí o sea, a Virtudes, esta de Telefunken y a mí, nos cogió un tío, que es Gregorio Morán, un periodista que era el responsable del PC de la zona de Méndez Álvaro en aquel tiempo. Y entonces nos dijo que en partidos como en la ORT la gente se quemaba enseguida, que él creía que si nosotras estuviéramos en el PC, pues que íbamos a resistir más. Yo lo que sí veía, no sé si me lo decía Gregorio Morano o no me lo decía, pero yo lo que sí que veía es que el PC dejaba la cuerda más suelta a los suyos de comisiones, le dejaba la cuerda más suelta. Y a mí en la ORT es que me agobiaban. Esto que te digo del panfleto es que me pareció fatal y siempre estaban intentando como que no fuéramos como los demás, cuando en realidad nos consideraban, o sea, nos determinaba mucho más cómo era nuestra empresa y qué era la fuerza que teníamos dentro de la empresa. Eso determinaba mucho más la influencia o lo que pudiéramos hacer o decir, mucho más que el ser de un partido o ser de otro partido. Y luego además, a mí otra cosa que me encantaba de los del PC, fíjate, es que eran gente de todas las edades. Había gente de veintitantos y gente que tenían hijos a lo mejor de 20 años, o sea, que eran casi como nuestros padres. Había uno que se llamaba Juan Romero, ese Juan Romero le traté ya mucho en químicas, pero este podía ser mi padre. Y a mí me gustaba eso, que fuera gente que no fueran todos cortados por el mismo patrón. Y entonces me propusieron que si quería entrar en las comisiones obreras juveniles, lo que comentó también ayer Nati, que ya sí que estuvo, que Nati había entrado más joven. Y yo dije, no, yo quiero estar con los mayores, o sea, esto yo voy en serio, o sea, no voy ahí a bailar. Y bueno, por eso, sí, lo que yo quería comentarte, que fue una época que había muchas caídas de comisiones, o sea, comisiones estaba forzando mucho la salida a la luz, que se decía. Y claro, cuanto más a la luz salía, la policía más detenía. Entonces estaba, por ejemplo, tranquilín, o sea, de los de la construcción, hay una huelga enorme en la construcción, en el año 70 o por ahí, pues los de la construcción es que a lo mejor les habían detenido 17 veces, o sea, 17 detenciones. Bueno, es que la policía ya no les dejaba ni ir a mear, es que iban siempre detrás de ellos. Entonces, claro, un poco había como distintas tácticas. La táctica que tenía la ORT era que había que cortar lo de la salida a la luz y que las reuniones tenían que ser más clandestinas y que la ORT se ofrecía a organizar un tipo de reuniones más seguridad y menos expuestas. Mientras que el PC seguía primando el que entrara más gente en el sindicato, bueno, no le llamábamos entonces sindicato, creo, o sí, que entrara más gente, que la gente viera que no nos comíamos a los niños crudos. Sí, darse a conocer más, ¿no? Sí, darse a conocer, buscar alianzas, por ejemplo, con la Juventud Obrera Católica o con la OAC, que era la Hermandad Obrera Acción Católica, el entrismo, o sea, el entrar en el sindicato vertical. O sea, eran como dos tácticas distintas. Y bueno, a mí el PC me gustaba más, o sea, sí. Y me empezaron a decir que si era revisionista cuando entré en la cárcel, que me llamaba, había una que se llamaba Revilla, y luego a mí que me llamaban revisionista. Y decían revi, y yo decía, ¿esa revilla o a mí que soy revisionista? Me importa un bledo que me llame revisionista. ¿Y por qué eras revisionista? Porque se consideraba que el PC
La PC, los de la ORT le llamaban revisionistas. No sé exactamente qué era lo que revisaba el PC, pero la ORT era muy maoísta en aquel tiempo. Y, jolín, yo he leído muchas cosas de Mao Zedong y bueno, oye, pues también un poco que cuando hay diferencias tienes que decir que el partido... no sé, o sea, yo particularmente... Esto de decir, me quiero ir con los mayores y me quiero ir con los mayoritarios, porque hay mucha más gente de la EPC que la de la ORT, y quiero ir con gente como más corriente, o sea, es que no quiero estar siendo como la que doy las lecciones y que digo que Mao dice que el sol sale por oriente y tal. No, quiero ser como más corriente, o sea, francamente, porque creo que lo que nos jugamos es cosas como que todo el mundo puede entender, y de hecho en mi fábrica, pues bueno, empezamos a organizarnos como comisiones. Había un compañero y una compañera que eran los más, pero llegó a haber una sección sindical de comisiones bastante grande y tal. Entonces a mí me detuvieron la primera vez en el 73, estuve un mes en la cárcel, claro, la cárcel de mujeres. Dentro de los que nos detuvieron, que éramos la coordinadora provincial del metal, pues sí, mujeres estábamos como 4, o sea, a lo mejor éramos como unos 8 o 10, y yo creo que éramos 3 o 4 mujeres, o sea, había bastantes mujeres, ¿Y el proporcionalmente. El trato con los compañeros en ese momento, antes de que te detienen, cuando ya estás en comisiones, empiezas a militar en el PC, ¿notas algún tipo de, no discriminación, pero de trato distinto en funciones de hacer cosas distintas que los chicos, o algo que dices, oye, esto me está molestando, algún comentario que no te gusta, O sea, yo, por ejemplo, la primera reunión feminista que fui en mi vida fue en el despacho de los abogados de Atocha. Yo salía de una reunión de comisiones, entonces la viuda de Pedro Patiño era un obrero de la construcción al que la Guardia Civil mató cuando estaba repartiendo propaganda en obras de la construcción. Y la viuda, Dolores, trabajaba en el despacho de los abogados de Atocha, con Manuela Carmena, con Nacho Montejo, con los abogados de Atocha. Y entonces salíamos de la reunión y entonces íbamos Tejero y yo, que Tejero era el jefe de la zona de Mendezabel, lo que había sido Gregorio Morán antes, pues entonces era Alfredo Tejero. Y entonces dice Dolores, Begoña, ¿te quieres quedar a una reunión del MDM? Y dice Alfredo, que iba conmigo, Begoña tiene cosas más importantes que hacer. Entonces me jodió tanto que él hablara por mí, porque yo digo, oye, me lo está diciendo a mí, ¿no? Contesta lo que tuyo. Que entonces dije, sí, me quedo. Él estaba dudando, yo estaba dudando, pero hasta que él dijera que no, que dije, pues sí, me quedo. ¿Qué año sería esto? ¿Recuerdas ese momento? Pues yo creo que sería en el 74, porque estaba yo todavía en el metal, les decía, aún no me habían despedido, pero ya me habían detenido, o sea, entre la primera y la segunda detención. Y entonces entro allí, a la reunión esta del MDM, y yo tengo en general, tengo mala memoria, pero se me graban cosas visuales, o sea, de repente digo, había una chimenea, o sea, en la sala donde estábamos había una chimenea, en el despacho de los abogados de Atocha, un edificio muy antiguo y tal, y había una chimenea ahí que no se usaba como chimenea, pero la tengo asociada a mi primera reunión feminista. Bueno, llego allí, pongo a escuchar, y cosas que se han hablado, por ejemplo, de ayer, lo de Dulcinea Bellido y todo eso, no, Dulcinea no estaba, ni Nati Camacho tampoco estaba, ni Mercedes Comavilla, no sé, eran unas cuantas. Y entonces, unas cuantas, vamos a poner, aparte de Dolores, que es la que me invitó y a la que sí recuerdo el nombre, pues la he seguido viendo bastante y tal, pues seríamos a lo mejor media docena, 6 o 7, no más. Y yo digo, bueno, a ver cómo es esto y tal, y empiezo a escuchar que dos que eran la mujer de, porque claro, eso sí que estaba en el PC mucho, y por eso digo yo que yo sí, cuando a Dulcinea Bellido le decían, otra feminista le decía, Dulcinea, tú no vayas diciendo soy la mujer de Lucio Lobato. Sí. Tú eres Dulcinea Bellido, y tú eres Dulcinea Bellido y dices lo que Dulcinea quiere, no lo que el preso quiere transmitirnos aquí, porque, bueno, entendiendo también que la solidaridad con los presos no es una cosa fácil, y que desde luego recurre muchísimo. Mira, los de ETA, por ejemplo, como han acudido muchísimo a las madres de los presos y tal, ¿no? Pero bueno, había dos que eran, en la reunión había dos que eran mujeres de líderes del PC que yo conocía.
y entonces empezaron a decir, porque claro, fulano, mi marido, es que no cuida de los niños. Y claro, si está defendiendo la democracia fuera de casa, yo pido que también defienda la democracia dentro de casa. Y claro, yo me escandalicé. Pues digo, joder, estas, que son las mujeres de nuestros prohombres, tan perseguidos por la policía, tan amenazados, ¿no? Con la cárcel y la represión y el despido y todo eso, y ahora resulta que son mujeres también. Pero por otra parte decía, joder, pues tienen razón. Si dicen que la democracia en todas partes, si estamos defendiendo democracia fuera democracia también, que cuando tú tienes un poquito de poder, también seas demócrata, no que utilices tu pequeñito poder para ser un dictador en tu casita. Y entonces, eso dije, lo que dicen ellas tienen razón. O sea, por una parte me pareció así chirriante, pero tienen razón. Y bueno, no me volvieron a invitar así a reunión como esa de poca gente, me invitaban pues a lo de las jornadas estas de las primeras jornadas feministas, recién muerto Franco, y a manifestaciones que hubo alguna, pero yo creo que eso ya fue un poquito más tarde. O sea, me invitaban a cosas y me contaban cosas y ya empecé a saber quiénes eran. Dentro de comisiones había, por ejemplo, Vicenta Camacho era del MDM y yo me la encontraba en cosas y siempre me hablaba. O sea, empecé a tener como contactos con mujeres del MDM y en la cárcel, por supuesto. Yo en la cárcel, en la primera cárcel que estuve... O sea, yo en el año 73, el Centro de Detención de Mujeres de Madrid estaba en la cárcel de Carabanchel. Estábamos con piojos en costura. Yo creo que estaríamos unas 50 mujeres o así en el centro de detención, que quiere decir que no estábamos cumpliendo una condena, sino que estábamos o bien con una multa gubernativa, que cuando te detenían por política te ponían una multa de un mes de cárcel, 2 meses, y creo que te podían poner hasta 3 meses, y luego te ponían que eso lo podías liberar pagando un dinero. En general, el lema de comisiones era no pagar, era cumplir la cárcel. Y, ¿estáis políticas y comunes? Pues esa es la cosa, que en la primera cárcel que yo estuve, que fue la de Carabanchel, estábamos juntas, políticas y comunes. Y yo creo que como más de la mitad de las mujeres, mucho más de la mitad, posiblemente los 2/3, estaban por prostitución. Y la primera noche que dormí yo allí en la celda, me pusieron con una chica que ejercía la prostitución en la calle La Ballesta y con una empleada de hogar que la habían pillado robando, que era también muy no sé cómo decirte, muy significativo y muy terrible, ¿no? De las injusticias contra las mujeres. Esta era empleada interna de una casa y había robado unas joyas, creo que era, a su señora, para dárselas a su novio, que su novio era un violador. Y yo le decía, pero tía, ¿cómo tienes un novio que está condenado por violación? O sea, que ese tío, ¿cómo te puede tratar bien a ti? Y luego encima te utiliza, que tú pierdas el trabajo y pierdas la libertad, porque además ella o no tenía familia o no le había dicho a su familia que estaba detenida, porque muchas empleadas de hogar internas eran de un pueblo, se iban a Madrid y su familia sabía de ellas de ciento en viento. Y bueno, aquello era... Y entonces hablamos en la primera noche, que no sé si por aposta o por casualidad nos dejaron la luz encendida toda la noche. La luz se apagaba por fuera, no la podíamos nosotras apagar, y nos tiramos toda la noche contándonos la vida y con unos nervios de decir, para las 3 era nuestra primera vez que nos metían allí y tal, contándonos nuestra vida. Y entonces eso, la chica que estaba por prostitución era más joven que yo tenía 23 años. Y la chica era más joven que yo, todavía, la otra no, la empleada de hogar era más mayor, pero vamos, tampoco mucho más. Y bueno, mucha experiencia en la cárcel y hay eso, y mucha experiencia el compartir comunes y políticas, mucha. ¿Y no te impactó esas vidas para luego, cuando esa primera reunión que dices de la reunión feminista, por qué no dijiste, yo quiero entrar aquí? Porque es... No, porque es que yo la verdad que estaba bastante a tope. Porque es que no he terminado de decirlo, bueno, creo que sí, ¿no? En comisiones, entonces a los que entrábamos nuevos, como no estábamos quemados porque la policía nos tenía casi fichados, pues nos daban como mucha cancha para poder mantener la estructura de comisiones, que estaba atente mientras como, porque había caídas cada 2x3, detenciones y detenciones y detenciones. Claro, nosotros también caímos, o sea, esta vez que me detuvieron a mí, nos detuvieron a toda la provincial del Metal de Comisiones Obreras de Madrid.
O sea que ya también teníamos nuestra fichita, pero en general no éramos tan quemados pues como Julián Ariza, Marcelino Camacho, que estaban en aquel momento en la cárcel, ¿claro? Estaban por lo del 1001. Claro. Y en ese momento nosotros estábamos preparando las acciones del juicio 1001, justamente, o sea, en esa reunión estábamos preparando qué íbamos a hacer para el juicio 1001. Era el mes septiembre-octubre del 73 y el juicio 1001 fue cuando el atentado, en noviembre o diciembre. ¿Quién fue el atentado? ¿El juicio justo antes? No, el mismo día, que ya a mí los de la ETA ya les vale. Claro, hacer lo suyo el día de lo del juicio 1001 estaba señalado desde hacía mucho tiempo. Y pues ahí las mujeres, o sea, yo primero, como estaba en una fábrica de mujeres, decir que las mujeres estábamos discriminadas en la fábrica, pues no porque éramos una empleada mayoría, que cobrábamos menos que los hombres, por supuesto que sí, mucho menos porque los tenían en categorías diferentes. Entonces, yo por ejemplo, los del turno, entonces estaba prohibido el trabajo nocturno de las mujeres, y yo en Fluorescencia, que era una maquinaria nueva que la fábrica quería amortizar rápidamente, había un turno de noche y los de noche eran todo hombres, y las de tarde y mañana éramos todos mujeres. Y bueno, sí, cosas de mujeres empezaba a saber, pues... yo, por ejemplo, esa reunión que digo, yo empecé a pensar eso, que sí, que estábamos reivindicando la democracia y que no podía ser que luego los hombres dentro de casa no dieran un palo al agua y llegaran tarde. ¿Y qué es lo que yo empecé a ver? No tanto entonces, sino después que ya... Porque es que las reuniones de comisiones en la clandestinidad eran muy cortas y muy a lo esencial. Si íbamos a hacer una manifestación o íbamos a poner una tabla reivindicativa para el convenio, o si íbamos a hacer un paro porque habían matado a Pedro Patiño, es decir, íbamos como muy a cositas muy cortas, o sea, muy concretas, muy cortas. Ha escrito Muñoz Molina ahora un artículo que trata un poco de eso, de sus tiempos, que él debió de militar en el PC, me imagino, y de la diferencia que había entre los intelectuales y los sindicalistas. Y es verdad, es que los sindicalistas iban, y a mí eso me gustaba y me gusta, íbamos como al palo, no teníamos mucha, como esto de la ORT, de que si teníamos razón Mao Zedong, no teníamos razón, tal. Luego la ORT, a mí también creo que me pilló algo de eso, ¿o no? La ORT luego se unificó con el MC, fue un matrimonio que no duró nada. Y entonces, claro, unos y otros tenían, en fin, muchas disquisiciones de si el comunismo tenía que ser más así, más así. Y yo también pasé un poquito, pero una o dos reuniones por la Liga Comunista Revolucionaria, que también tenían sus disquisiciones con... El denominador común de todos los partidos estos es que el PC no les gustaba, y por eso habían formado partidos comunistas a la izquierda del PC. Y bueno, yo muy discriminada de mujeres no, pero ya empezamos a hablar de cosas, y cuando... Y estos contactos, yo ir a muchas reuniones de MDM, creo que no. O sea, yo creo que como reunión así pequeña, yo creo que solamente fui aquella del despacho de Atocha. Pero luego acciones que organizaban ellas, sí. Y entonces en el año, bueno, a mí me despidieron, o sea, me volvieron a detener en el año 74, otra vez en otra reunión de la Provincial del Metal. En Fuenlabrada me detuvieron, en Zarzaquemada, que es un... ¿No fue en Fuenlabrada eso? Bueno, no, es Leganés, Zarzaquemada es un barrio de Leganés. Y yo, cuando la policía ya me puso la mano encima, dije, ahora me despiden ya. Porque sí, porque la empresa ya me tenía ganas y 2 detenciones. No. Había empresas donde, por ejemplo, en Isodel, que la gente la detenían y la empresa no les despedía por 2 detenciones. Entonces a mí la segunda vez me dijeron que por faltas injustificadas al trabajo, cuando sabían perfectamente que yo estaba en la cárcel, y mi abogado fue a decir eso, que yo estaba en la cárcel y tal, y dijeron que yo no había explicado por qué estaba faltando. Y bueno, pues me echaron de la fábrica, me dolió muchísimo. Sí, porque claro, yo te digo que en comisiones se había convertido en mi segunda madre, que yo de mi madre biológica verdadera no renuncio a nada, la sigo queriendo muchísimo, y con todo lo que haya discutido con ella es mi madre. Pero comisiones era como mi nueva madre, era la madre que toda esa rebeldía mía de la adolescencia, de repente yo ahí no sé cómo decir, me desfogaba en comisiones, pasaba tanto miedo, todo me costaba tanto hacerlo y tal,
que ahí ya no me rebelaba yo contra mi madre en comisiones, sino al contrario, decía, pobre, mi madre mía, está ahí tente mientras como. Y muchas cosas, sí, porque había gente que decía, comisiones no resiste más, hay que hacer algo para sobrevivir. Y en cambio, pues la línea mayoritaria y la que sostenía Marcelino y tal, es que nosotros siempre íbamos a usar el nombre de comisiones obreras, que no íbamos a disimular que éramos de comisiones, que había que seguir forzando eso. Menos mal que se murió Franco, porque si no se llega a morir en 75, pues oye, esos años 73, 74... ¿Qué estabas haciendo el día que muere Franco? Me acuerdo muchísimo. Claro. El día que murió Franco, bueno, a mí ya me habían echado de Urruzola, de Osra. Y entonces otra vez volví a trabajar de empleada de hogar. Volví a eso que era lo que encontré, lo que pude. No, miento. Entre medias trabajé en la campaña de Navidad de Galerías Preciados, que era como el Corte Inglés. Sí. O sea, yo cuando salí de la cárcel empezaba lo de la campaña de las Navidades y luego las rebajas de enero del Corte Inglés. Entonces estuve trabajando como 2 meses o así en Galerías Preciados. Que decir que era un trabajo horroroso, no solamente por el peor horario del mundo, sino que todas las tonterías que tenían, que éramos señoritas y tal. ¿Qué señorita? Ni que yo ganaba menos que en la fábrica, tenía un horario muchísimo peor. Yo en la fábrica teníamos comedor y en el Galerías Preciados tenía que salir corriendo de trabajar, hacerme la comida en casa, volver otra vez a trabajar, trabajaba los sábados. No me gustaba nada ese trabajo. A mí me encanta vender. Eso sí, despachar cosas y tal, eso me gustaba y me gusta. Pero todo lo que conllevaba aquella empresa no me gustaba ni 3. Así que volví otra vez a trabajar de empleada de hogar. De allí pasé otra vez a trabajar de empleada de hogar. Y me enteré, estando de empleada de hogar otra vez, que en esta fábrica, que yo conocía a uno que era de jurado de empresa, pues que estaban contratando a gente, que era una fábrica de pinturas y tal. Y entonces entré en el periodo de prueba, pasé el periodo de prueba, me hice mucho la buena, mi jefe se cabreó mogollón, cuando vio, porque es que claro, ya era el año 75, Franco murió al final del año 75, pero entre medias, yo entre que conocía a Ramón Huertas, de que era de jurado de empresa, que él era de comisiones también, y empezamos a organizar comisiones obreras también en la fábrica. Y bueno, pues el día que murió Franco, brindamos con champán, teníamos una concentración en el sindicato vertical y fuimos allí, porque dijimos nosotros aquí, nuestra lucha, esto es como cuando pasó lo del asesinato de Carrero Blanco, nos reunimos los de comisiones de la fábrica, que teníamos unos panfletos para repartir allí y dijimos nosotros hablamos de juicio 1001, coño. O sea, bien, los de la ETA nos han jodido la movilización del 1001, pero nosotros seguimos diciendo, ay, que tengo ahí el micrófono, pues nosotros seguimos a lo nuestro. Y mi jefe de la fábrica de Orran, por ejemplo, ese día de lo de Carrero Blanco me dijo, Begoña, vete a tu casa, tú aquí no estás segura. Que le habrían dicho a él, que me dijo, vete a casa que tú aquí no estás segura. Pero bueno, ya digo, ya me aguantaron hasta la segunda detención me despidieron y ya estaba trabajando yo en Glasurit. Glasurit era una empresa, yo creo que en aquel momento de morir Franco todavía no lo había comprado la BASF. Pero bueno, por ejemplo, ellos presumían, y el director, que se llamaba el señor Zafra, presumían de que era una empresa socialdemócrata, o que como eran alemanes y que los eran así un poco socialdemócratas, presumían. Y por ejemplo a mí este señor Zafra me dijo que conste que durante Hitler, o sea en el tiempo de Hitler, BASF, a diferencia de la de Bayer, que sí que trabajó para Hitler y en esos consorcios que hacían de empresas que trabajaban con prisioneros y todo eso, dice que conste que la BASF no participó en eso. Es una empresa porque todo eso venía a cuento de que el comité de empresa les hizo un dibujo al que estaba negociando el convenio con un brazalete como con la cruz gamada, dijo, por favor, esto a nosotros no nos lo pueden decir. Esto no es una broma, para un alemán claro, el decirle que es nazi es una cosa muy fuerte y tal y cual, y bueno, pues así era. Y sí, pues nos fuimos el día que murió Franco,
Por una parte lo celebramos y fuimos a tomarnos un champán en el bar que había de camino al metro, pero luego nos fuimos al sindicato vertical, que era lo que habíamos concentrado, y ahí dijimos, bueno, ahora las cosas tienen que cambiar y tal. Y lo que me acuerdo muchísimo, en Urruzola, que luego digo se llamó Glasuris, el día que legalizaron los sindicatos. Invitamos, ese día lo celebramos, pero dentro de la fábrica. Como ya estábamos un poquito más empoderados, porque ya había muerto Franco un tiempo antes, 2 años antes, pues encargamos sidra para todos. Y en el comedor de la fábrica ese día invitamos a todos los trabajadores a brindar por la legalización. ¿Y en qué momento, Begoña, para terminar, te diste cuenta, o sea, ¿en toda tu vida has combinado feminismo y sindicalismo o en qué momento tú te defines como feminista? Pues fíjate, he dicho que la primera reunión feminista fue cuando yo, en el año 73 debió de ser, ¿no? O 74, más bien en 74. Es decir, que yo tenía ya 24 años. Pero antes, cuando yo era mayor, en esa época mía de adolescencia y tal, a mí siempre me ha gustado mucho también sentarme, pues si este sillón, ahora estoy con una lumbalgia, ¿no? Pero sentarme con las piernas por alto, siempre me ha gustado. Y mi madre llega un día, estaba yo sentada en un sillón que había ahí con las piernas en alto como me gustaba, y me dice mi madre, ay Begoña, siéntate bien, que pareces una sufragista. Y le digo, pero mamá, las sufragistas no son las que defienden el voto de la mujer. Y me dice mi madre, sí, pero además de defender el voto de la mujer, se visten mal, se sientan mal, no tienen modales, no tienen educación, no tienen novio, o sea, toda la retahíla antifeminista me suena a mi madre. Y yo le dije, oye, pues mira, primero, me parece bien que defiendan el voto, porque las mujeres no van a poder votar, y segundo, me parece bien que se sienten cómodamente. O sea, que de alguna manera, mi madre entonces no dijo la palabra feminista, sino sufragista, que era una manera de ser feminista, y me acuerdo que me habló aquel día, que ella recordaba a Clara Campoamor y toda la discusión que había habido por el voto de la mujer, y yo decía, pero mamá, ¿cómo puedes tú estar en contra de que te dejen a ti votar? O sea, y mi madre, que es una satisfacción que me lleva en mi vida mucho después, mi madre volvió a trabajar cuando se aprobó la Constitución en el 78 y se declaró nula la excedencia forzosa por matrimonio. Mi madre ya nos tenía todos criados, ella había nacido en el 21, en 78, ¿cuánto va? 40 y muchos años, casi 50, ¿no? Para cuando quiso entrar y pedir entrar y volver a entrar, ya tenía 50, que iba cagada de miedo. Mi madre diciendo, madre mía, después de todo, 40 años sin trabajar, a ver, ahora yo no voy a saber hacer nada y todo eso, pero bueno, la empoderó total. Y ahí me dijo que se había hecho feminista. Sí, y me dice un día, ¿sabes que me he hecho feminista? Digo, ay, qué bien, ¿y cómo? Y dice ella, pues porque mira, tu padre llega a la hora que le da la gana a casa y no dice nada. Y ahora yo cojo el circular, que el autobús este que da así la vuelta, ¿no? Y le doy 2 vueltas, de manera que llego tardísimo a casa. Llego a casa y me pregunta a tu padre, ¿y por qué vienes tan tarde y tal? Yo, ni pío, porque me da la gana, igual que tú. Y ya ella empezó, y es verdad, mi madre sí que se empezó a empoderar muchísimo con lo de volver a trabajar y se hizo feminista, como ella decía, porque eso le dio ya como voz, porque por esta cosa de que mi padre decía que los que no trabajaban no tenían legitimidad, ¿no? O no tenían voz, pues mi madre ahí sí. Entonces yo, así feminista, cuando me empecé a sentir, bueno, pues quizá cuando creamos la Secretaría de la Mujer de Comisiones en el año 76 a nivel de Madrid, bueno, a nivel de Madrid se creó también en Valencia, se creó también en Barcelona, o sea, a nivel, lo que hoy llamamos autonómicos, se crearon en el 76 por lo menos 4 o 6 secretarías de la mujer y luego en el 77 ya la estatal. Y ahí es que, aparte de esas que conocía yo del MDM, pues conocía mujeres que eran de otros partidos, que no, o sea, por ejemplo, la Liga Comunista Revolucionaria, que tenía gente en comisiones, no estaba en el MDM. La ORT no estaba en el MDM porque creó otra cosa, más o menos a su correa de transmisión. El PT tenía la Asociación Democrática de la Mujer. Efectivamente, estaban organizaciones, pero lo que sí, estas mujeres que estaban en esos años, en la Asamblea de Barcelona, por ejemplo, que tomaron la palabra Núria Casals de Barcelona, del metal de Barcelona, y Carmen Fraile del textil de Madrid. Núria era del MC y Carmen Fraile de la ORT. Y las dos tomaron la palabra en la asamblea, que no te creas que era una cosa fácil, porque aquello
era todavía en la clandestinidad, es decir, en 76 comisiones no estaba legalizada todavía, ni tolerada. No hubo ni una sola detención y éramos un porrón de gente, pero bueno, el caso es que hacía un calor terrible y era como muy épico aquello, ¿no? Y yo creo que entrar diciendo lo que dijeron ellas, que dentro de comisiones había que crear alguna organización específica de mujeres para poder defender la igualdad de las mujeres y tal, tiene mucho valor. Y entonces, pues, yo las conocía, a Nuria menos, pero a Carmen Fraile, como era más de Madrid y tal, y ya empezamos a hablar. Y muy poco después, la Asamblea de Barcelona debió ser, desde luego que hacía calor, sí me acuerdo mucho, yo creo que debió ser el mes de julio o por ahí, y a la vuelta del verano, en el año 76, se constituyó el Sindicato de Madrid o la Unión de Madrid de Comisiones, y otra compañera que también era del MC, Raquel, como se apellida, de Estándar, pues también volvió a decir lo mismo. Y entonces, pues ya dijimos, la gente de comisiones que éramos del PC, mujeres y hombres, dijimos, es que es verdad, hay que constituir dentro de comisiones una comisión, hablábamos comisión y secretaría era unipersonal, pero entonces comisión era más asamblearia todavía, luego fue, cuanto más se fue formalizando como sindicato, era como más piramidal, digamos, ¿no? Mientras que en los primeros años así, que todavía no se sabía mucho si ser o no ser, porque comisiones aspiraba a formar un sindicato unitario, es que eso parece ahora como una cosa exótica, pero sí, tenía aspiraciones a poder formar, porque había habido algunas movilizaciones conjuntas con otros sindicatos, pero la UGT para nada quería, la UGT tenía muy claro que, vamos, que de hecho se legalizó como sindicato antes y todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya se crearon las secretarías de la mujer en algunas, que entonces no existían las comunidades autónomas, que ya estamos fuera de aguja, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿y eso? ¿te eligen o no, te postulas yo tú? a dedo, designada totalmente. Sí, porque es cierto que de la Asamblea de Barcelona, que eso lo comentó ayer Nati Camacho, salió un secretariado, pero no se votó para nada. Esto era, ya digo, en la clandestinidad todavía. Estaba designado, pero sí se formalizó un secretariado que salía de la Asamblea de Barcelona. Y ahí no se metió a ninguna mujer. Eso es cierto. Pero pues entre el otoño del 76 y el otoño del 77, sería más bien, no sé, o sea, yo qué sé, o sea, más bien al final de ese curso, que entonces a mí me llamó un día Nicolás Sartorius y me dijo que también la Confederación quería crear la Secretaría de la Mujer y que me proponían que fuera yo, o sea, igual que se había creado en las autonómicas, entre comillas, que lo querían también crear a nivel estatal. Y bueno, pues al final acepté y ahí sí que ya, o sea, primero me sentí feminista y segundo, sentí muchísimo las contradicciones de ser feminista en un sindicato que ellos, los mismos que me habían propuesto que yo hiciera eso, luego no me hacían ni puñetero caso. Y las pasé muy canutas. Yo no quise repetir mandato porque también Ariza, Nicolás, había un triunvirato que eran Marcelino, Julián Ariza, que era de organización, y Nicolás, que era el de relaciones. Y nada, los tres me propusieron que continuara y le dije, mira, si yo continúo de secretaria de la mujer, voy a terminar odiando a comisiones, porque estoy harta de no sentirme parte. O sea, comisiones para mí es importante, pero comisiones aquí, el rol que yo tengo, que es estar siempre como el Pepito Grillo y siempre sintiendo que no os interesa lo que digo, o que os es incómodo, yo no quiero. Entonces ya, cuando dejé la Secretaría de la Mujer, entré en un grupo feminista. Se había celebrado, se estaba celebrando el 50º del voto de la mujer en el año 81, justo cuando yo dejé la Secretaría de la Mujer, que fue el segundo congreso, y me metí ahí y me encantaba. Y, grupo feminista de estudios y documentación o algo así se llamaba. Tiene un nombre muy parecido a lo que constituyeron del MDM cuando disolvieron el MDM. Y también, lo suyo se llama Centro Feminista de Estudios y Documentación y lo otro, un nombre muy parecido.
Entonces, ese grupo primero hizo una exposición muy bonita y un acto muy bonito del cincuentenario del voto, que vino Federica Montseny y vinieron muchas republicanas que estaban todavía vivas. ¿Y seguiste en comisiones? Yo afiliada sí. Lo que pasa es que ahí fue cuando tuve el juicio, me quedé en paro, porque al dejar de estar en el secretariado confederal, estuve un año de secretaria de químicas, de comisiones obreras de químicas de Madrid. Pero no tenía que haber ni que aceptado eso, porque me propusieron a mí ser secretaria general porque había dos bloques muy enfrentados. Y como yo había estado en la Confederación, dijeron que yo estaba por encima de la Melé. Era falso, a mí me daban por un lado y por el otro. Y yo, no, yo aguanto muy mal eso, la verdad. Soy resistente para algunas cosas, por ejemplo, pues sí, que ya digo que desde las congregaciones marianas, que tenía yo 16 años y tengo ahora 74 y sigo militando en cosas y me gusta y todavía me llama, a pesar de que tengo mucha menos energía, ¿no? por la vejez, pero hay cosas que me llaman y que digo, no, esa es mi devoción, que diría mi padre, ¿no? O sea, yo quiero estar en eso porque me sale de las narices, o sea, no porque tenga obligación, no porque tenga un cargo, sino porque de verdad es una injusticia y yo ahí creo que tengo que poner un... Si no, eso nos mata. Pues entonces ya fui feminista militante, desde que me asignaron la tarea de hacer de comisiones obreras un sindicato que trabajaba por la igualdad, sí, y además tuve unas compañeras buenísimas. O sea, éramos un equipo magnífico, unas tías geniales. Yo aprendía mucho de ellas, nos apoyábamos mucho unas a otras. No sé, muy bien.